Buenas tardes, mi nombre es Vivian Juliet Hoyos, estudiante del programa de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Hoy vamos a hablar un poco de ampliación de capital y las políticas de dividendo. Ampliación de capital. Tengamos en cuenta que el capital son todos los recursos o valores y bienes de los cuales cuenta una empresa y que se utilizan para generar recursos o para la ampliación del mismo capital. Debemos tener claro que el capital lo conforman gracias a los aportes de los socios, los cuales generan con aportes como por ejemplo los bienes, dineros o conocimientos y otros, con el fin de que en la empresa se realice un buen funcionamiento y así se cumpla con el objetivo, el cual es generar y hacer crecer el valor de la empresa y por ende se obtengan los reportes de beneficios. Cuando hablamos de ampliación de capital entendemos que es toda aquella operación que se realiza con el fin de aumentar los recursos propios de la empresa y de esta forma poder realizar nuevas inversiones o generar nuevas financiaciones. Formas de ampliación de capital. Para generar esa ampliación del capital se puede manejar de tres formas. Emitiendo nuevas acciones de la empresa, es decir, que se emiten nuevas acciones de inversores. Si estos desean participar, se generan unas primas, las cuales se deben pagar. Así se logra evitar el efecto de ilusión, el cual se puede producir con nuevas acciones y que permite mantener el valor global del capital, aumentando el valor nominal de las empresas de las acciones existentes. Es decir, que los socios realizan nuevos aportes al capital, lo que permite el aumento del mismo, haciendo un cargo contra los beneficios no contribuidos por la empresa, en cuyo caso los accionistas reciben nuevas acciones sin tener que aportar al nuevo capital. Es decir, que se reciben beneficios mediante el valor de estas nuevas acciones bajo su nombre. ¿Quiénes pueden solicitar una ampliación de capital? Este proceso lo pueden realizar los administradores de la sociedad o los integrantes del consejo administrativo. Ellos están facultados para realizar la solicitud de la ampliación del capital ante la junta de accionistas. También lo podrán hacer aquellos socios que tengan más del 5% de las acciones de la sociedad. Para solicitar la ampliación del capital debe llevar consigo un informe técnico en el cual se detallen los términos de la operación, como por ejemplo, cómo se llevará a cabo, bajo qué condiciones y sobre todo con qué objeto. Cómo se realiza una ampliación de capital? Se deben modificar los estatutos de la empresa, para lo cual se necesita la aprobación de la Junta General de Accionistas. Se debe reflejar las modificaciones de los estatutos. Esas especificaciones deben aparecer en los nuevos estatutos de la empresa. La Junta de Acción General de Accionistas deberá decidir sobre el nuevo valor de las acciones y si se dará un derecho preferencial a los antiguos socios. Se considerará si el proceso se abrirá completamente a los nuevos accionistas, ya que esto puede generar la pérdida del control de la empresa. Los accionistas antiguos pueden solicitar su derecho de preferencia y tendrán la posibilidad de vender a terceros las acciones a los que tienen derecho. Esta decisión no podrá darse si los accionistas renuncian al derecho o que la Junta General de Socios se niega a aceptar nuevos socios. La decisión tomada debe quedar debidamente documentada para garantizar la transparencia y así evitar futuras impugnaciones en el caso que algún socio no estuviese de acuerdo. Acciones liberadas. Se le llaman acciones liberadas a todas aquellas que se constituyen por contribuir de manera equívoca al accionista, ya que recibe el número de acciones gratis, aunque esto no modifica el valor de la empresa. Las acciones liberadas pueden ser totalmente, los accionistas no tienen que realizar ningún tipo de desembolso, ya que el dinero se puede obtener de las reservas de la empresa. Parcialmente, es aquel desembolso que el cliente debe realizar cuando las acciones de la compañía no cubre con el monto. Tipos de ampliación de capital. Los tipos de ampliación de capital pueden ser dinerarias, cuando la empresa recibe dinero extra generado por el proceso de la ampliación de capital. No dineraria, cuando no se recibe ningún tipo de dinero extra, sino por el contrario, el activo se incorpora al capital, como por ejemplo una máquina, una patente o cualquier otro activo. Compensación de créditos. Consiste en comprar una deuda a cambio de recibir las acciones de otra empresa. Con cargos a beneficios o reservas. Es la acumulación del capital
el cual se hace a cargo de las reservas o beneficios que pertenecen al patrimonio de la sociedad. Además, se debe tener en cuenta una serie de requisitos que se debe operar al momento de realizar las operaciones de la ampliación del capital. Acá podemos ver un ejemplo de una ampliación de capital, cómo hacer la ampliación y aquí cómo se, cómo se produciría un efecto de disolución. Política de dividendos. Son aquellos pagos que realizan los accionistas, las cuales se generan de las ganancias de la empresa. Estas se generan independientemente del periodo actual o de los ejercicios anteriores. La política de dividendos, según Berg, en marzo del 2010, es la alternativa que eligen las empresas para renumerar las acciones. Según Davarador, 2019, dice que existe un costo de oportunidad en el pago de dividendos, por lo cual puede definir la cantidad de utilidades que se entregan por este concepto a sus accionistas. Tiene una gran influencia en el futuro de la empresa. En general, existen tres políticas de dividendo. Cuando la firma establece una razón de pago constante sobre la razón de dividendos, una política de dividendos regulares, la cual se establece un dividendo fijo en unidades monetarias, la cual se modifica en presencia del aumento sostenible de las utilidades. O la política de dividendos bajos, regulares o extraordinarios, donde se garantice un bajo pago y constante a los inversionistas. Una política es irrelevante bajo el supuesto de los mercados perfectos, que es un aumento en el pago de dividendos, es seguido por el reemplazo de este dinero mediante la emisión de nuevas acciones para mantener el nivel de inversiones de la empresa. Bot y Sube en 2017, presentándose una transferencia de riqueza de las acciones antiguas a los nuevos, equivalente al valor del pago de los dividendos. En consecuencia, el valor de cada acción disminuye en el mismo monto del dividendo pagado por el aumento de la cantidad de este. Tenemos una teoría residual de dividendos, la cual consiste en el pago de que puede quedarse después de evaluar y cubrir las necesidades de inversión solo cuando los beneficios son obtenidos por las empresas, que son mayores a estas necesidades, de lo contrario no. En esta teoría, una de las prioridades de los administradores es generar una estructura de capital óptima, la cual genere los rendimientos requeridos por los inversionistas. Esto lo lo usa una premisa que a su vez implica que la política de dividendo es irrelevante. Tenemos el efecto clientela. En el mercado de los capitales, los inversionistas no son homogéneos y tampoco tienen preferencias, lo que permite conllevar al efecto clientela y el cual se define como el hecho observable de que las acciones atraen grupos específicos en base a los efectos fiscales y rendimientos de los dividendos. Para completar esta definición, según Castañeda, 2014, afirma que afirma al respecto que inversionistas con altas tasas de impuestos a los dividendos demandarán acciones que pagan bajos dividendos y viceversa. La hipótesis de efecto clientela expuesto por Bahab y Bid implica que los inversores con preferencias por acciones con dividendos altos presenta una mayor reacción frente a variaciones inesperadas del pago de dividendos. En cuanto mayor estos sean, de ahí que los autores sostengan que hay una correlación perfecta entre el rendimiento de los dividendos y los anuncios inesperados de los pagos. Según Hitman y Suter, como consecuencia del efecto clientela, una modificación de la política de dividendos no cambia el valor de la empresa, sino la base de propiedad de esta. Relevancia de la política de dividendos. Cuando se realiza el pago de los dividendos, estos afectan al valor de las acciones en el mercado y a su vez de la empresa. Cuando hablamos de una política de dividendos es relevante, tomamos el argumento del Linter 1956 y Gordon 1959, que es conocido como más vale pájaro en mano. Y esto lo que quiere decir es que él plantea la incertidumbre a la cual se enfrentan los accionistas y por tanto esos prefieren que tanto los dividendos actuales como los futuros tengan el precio de la acción equivalente a los de los dividendos actuales.
Así entonces se conoce que los mercados no son perfectos y se enfrentan a estas imperfecciones, como costos de transición, de agencia, asimetrías de información y el valor informativo de los dividendos. Siendo así las cosas, la política de dividendos resulta ser relevante. Costos de transición. Para los costos de transición, dada la imperfección de los mercados para los inversionistas y la empresa, es muy importante, ya que modifican su comportamiento al momento de comprar y vender las acciones, tanto para el hecho intercambiario como al momento de generar las utilidades grabables. Para la empresa y por medio del modelo de optimización de dividendos, se demuestra que la riqueza de los accionistas se puede maximizar minimizando los costos de transición, lo que permite garantizar una parte de la inexistencia de los excesos de liquidez. También Rossef 1982 presenta un modelo de pago óptimo de dividendos en el cual el incremento de los dividendos reduce los costos de agencia, pero aumenta el costo de transición del financiamiento externo. En este modelo de pago óptimo de dividendos minimiza la suma de los dos costos. Costos de agencia. Para Starbucks 1984, los dividendos pueden ser útiles para reducir los costos de gestión de la agencia y mantienen a las empresas en el mercado de capitales. Allí el monitoreo sobre los gerentes tiene menor costo y puede ser útil para ajustar el nivel de riesgo asumido por los gerentes y las diferentes clases de inversionistas. Jensen, 1986, plantea que los dividendos son un mecanismo mediador entre los intereses de los administradores que se enfocan en en crecer la firma como acción que habla bien de su gestión, y los intereses de los inversionistas que reciben parte de las utilidades promedio de los dividendos. Así los administradores no abusan de su poder en el manejo de los recursos. Asimetría de información. Otra imperfección en el mercado es que la información no es completa sino asimétrica, es decir, que la información disponible en el mercado no es la misma para compradores y vendedores. Por lo tanto, se generan incentivos para evitar señales falsas al mercado por parte de los vendedores, lo que puede terminar en un problema de selección adversa que afecta al mercado. Valor informativo de los dividendos. Presentar al mercado noticias buenas sobre las firmas para elevar el valor de estas es un asunto tratado por Ross, 1977. Su modelo muestra que el nivel de deuda y el pago de dividendos están interrelacionados en la determinación de una estructura óptima de capital y que los accionistas responden a las señales enviadas por los gerentes en desarrollo y sus funciones suponiendo perfección y competencia en los mercados financieros. Otro modelo de señalización con dividendos es tratado por John y Williams, 1985. Los resultados conllevaron a concluir que los dividendos más grandes, más pequeños, están asociados ceteris paribus, con precios de acciones más altos, más bajos. En este modelo, los dividendos son grabados con impuestos y por ende los inversionistas comprarán este costo de transición con la valoración de las acciones para decidir su comportamiento de acuerdo a la información recibida. Muchas gracias.